Hola, bienvenido a Aprendiendo OpenVPN Community. En este video vamos a ver qué es una VPN punto a punto o point to point, la encriptación en una VPN punto a punto, qué tipo de encriptación utiliza, y las ventajas y desventajas del modo de encriptación en estas VPNs punto a punto. Vamos a comenzar primero con qué es una VPN punto a punto. Una VPN punto a punto es aquella en la que solamente un cliente de OpenVPN puede conectarse al servidor OpenVPN al mismo tiempo. Al principio el modo punto a punto utilizando claves precompartidas era la única opción disponible cuando se usaba OpenVPN. Hoy en día existen múltiples formas de usar OpenVPN, pero el método punto a punto o el modo punto a punto aún se sigue utilizando. El término modo punto a punto con claves precompartidas, en inglés point to point with pre-shared keys, a menudo es abreviado simplemente como método de claves precompartidas o simplemente pre-shared keys. Aquí se vuelve también necesario aclarar algo importante, y es que en la definición de VPN dijimos que una VPN punto a punto es cuando un solo cliente se conecta al servidor. Pues en una red OpenVPN tanto el cliente y el servidor tienen la misma funcionalidad, por lo tanto es confuso distinguir quién es el cliente y quién es el servidor. Pero en términos generales llamamos cliente a aquella estación o punto final que inicia la conexión de forma activa, mientras que el otro punto que escucha de forma pasiva se considera el servidor. Cuando usamos OpenVPN ponemos a un servidor a escuchar de forma pasiva conexiones mediante un puerto específico, mientras que del lado del cliente iniciamos la conexión a dicho servidor de forma activa. La encriptación que utilizamos en una red de VPN punto a punto, el método de encriptación, es un método de encriptación basado en claves precompartidas o pre-shared keys. Y este es el nombre con el cual nos referimos a dicho tipo de encriptación, normalmente llaves o claves precompartidas. Muchas veces también este tipo de encriptación en OpenVPN se le suele llamar como encriptación con llave estática o static key en inglés. En criptografía, una clave previamente compartida o clave precompartida o PSK o pre-shared key es una clave secreta compartida con anterioridad entre las dos partes, en este caso entre los dos puntos finales de la VPN, usando algún canal seguro antes de que se utilice dicha clave. Comúnmente se utiliza SSH para transferir la clave secreta a los dos puntos finales de la VPN, ya que SSH también nos permite enviar archivos de forma cifrada. Es decir, en una red de OpenVPN punto a punto una clave secreta debe ser creada y luego de ello compartida entre los puntos finales para que puedan establecer un túnel asegurado, es decir, con la información viajando de forma cifrada dentro del túnel. En PSK ambos puntos finales deben de utilizar la misma clave. Hemos dicho que este método en OpenVPN se le suele llamar como método de encriptación con clave estática o static key. Pues bien, una clave criptográfica se llama estática si está destinada a ser utilizada durante un periodo relativamente largo. Decimos que en OpenVPN la encriptación es con llave estática, ya que OpenVPN utiliza dicha llave durante toda la conexión, es decir, en una sesión completa de VPN. Asimismo utiliza la misma clave secreta entre conexión y conexión, es decir, de sesión en sesión. Las ventajas y desventajas del uso de llaves estáticas: tenemos dentro de las ventajas que es muy fácil de configurar, no hay necesidad de generar certificados de seguridad SSL, que es un poco tedioso y un poco complejo, como es en el caso con Public Key Infrastructure o infraestructura de clave pública, que es otro de los métodos de encriptación que utiliza OpenVPN aparte de las claves estáticas. Otra de las ventajas es que puede ejecutarse en hardware limitado, como conmutadores o enrutadores basados en Linux. Dentro de las desventajas tenemos la escalabilidad limitada, es decir, un solo servidor y un cliente se puede conectar a dicho servidor. La falta de Perfect Forward Secrecy o PFS, que en español se traduce literalmente como perfecto secreto adelante. PFS es la propiedad de los sistemas criptográficos que garantiza que el descubrimiento de las claves utilizadas actualmente no compromete la seguridad de las claves usadas con anterioridad o no las revela. Las claves estáticas carecen de esta característica, ya que al ser una clave estática, su clave nunca cambia a menos que se genere una nueva de forma manual. Eso se traduce a una menor seguridad en comparación con la infraestructura de clave pública, que recordemos que es el otro método de encriptación de OpenVPN, ya que este último utiliza claves de Diffie-Hellman para eliminar esta debilidad.
Al carecer de PFS, un atacante podría capturar todo el tráfico encriptado de la VPN, y si el atacante llegase a romper la encriptación en algún punto, entonces todo el tráfico capturado con anterioridad podría ser desencriptado, al igual que el tráfico futuro. Y entonces aquí comprometer una clave significa la divulgación total de sesiones anteriores y futuras. Con PFS no es posible desencriptar los datos viejos o sesiones anteriores. La clave secreta, otra de las desventajas, es que la clave secreta debe existir en forma de texto sin formato en cada punto final de la VPN. La clave secreta debe intercambiarse utilizando un canal seguro preexistente. Esta es otra de las desventajas. Aquí normalmente utilizamos SSH para la transferencia de este fichero, de esta clave secreta. Bien, como conclusión en este video hemos visto, en el modo punto a punto, solamente un cliente de OpenVPN puede conectarse al servidor OpenVPN al mismo tiempo. En general, el modo de encriptación usado en las VPNs de OpenVPN punto a punto utiliza una encriptación basada en clave precompartida o pre-shared key, y también es llamado encriptación de clave estática o static key. El método de clave estática, aunque es mucho más fácil de configurar, es considerado menos seguro que el método de encriptación mediante infraestructura de clave pública. El hecho de tener que intercambiar la clave secreta por un canal en los puntos finales de una VPN de punto a punto, así como también el hecho de que una clave sea utilizada por largos periodos de tiempo hasta que el administrador decide generar otra clave, provoca la carencia de PFS o Perfect Forward Secrecy. Bien, eso ha sido todo en este video, nos vemos en el siguiente. Gracias.